Hermanos, buenos días, buenos días. Primeramente quiero decir feliz Día de los Padres y los futuros padres. Y todo está incluido. Los abuelos también. Entonces vamos a estar en Santiago, capítulo 1, versículo 21 al 22. Despojándonos del viejo hombre. Despojándonos del viejo hombre. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 21 y 22. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciben ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Señor, gracias por tu palabra. Guíanos para poner tu palabra en práctica, Señor. Nos cuesta a veces. Porque no minimizamos lo que dice tu palabra, o a veces simplemente no podemos verlo, cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas. Guíanos, Padre, porque queremos agradarte en cómo vivimos y queremos vivir en santidad. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, apaguen sus celulares. Modo silencio, modo avión, como ustedes deseen. Bueno, mi esposa y yo muchas veces tratamos con parejas casadas que nunca hicieron consejería prematrimonial con nosotros, que normalmente la consejería prematrimonial es para evitar conflictos mayores a largo plazo. Eso es porque lo hacemos y para establecer la pareja en los principios bíblicos de la palabra de Dios. Entonces, a veces las parejas en las iglesias que tienen más problemas usualmente nunca hicieron consejería prematrimonial. Y termina mal. Porque a veces ellos no conocen su rol como varones o simplemente lo conocen, pero no se niegan a sí mismos y se someten. No se niegan a sí mismos y se someten a la verdad. Ahora, nosotros queremos ver cómo nosotros podemos despojarnos. Muchas veces nosotros nos cuesta para apartarnos de las circunstancias y aplicar la palabra de Dios. Nos cuesta. Cuando comenzamos un nuevo trabajo, tenemos que adaptarnos a la transición del nuevo trabajo, ¿sí o no? Así es parte de cuando nos casamos, tenemos que adaptarnos al matrimonio. Cuando tenemos hijos, tenemos que adaptarnos a tener hijos. Cuando nos mudamos a otro país, también tenemos que adaptarnos. Debe haber un cambio en nuestra mentalidad y acciones que se reflejan en nuestras vidas. Así debería ser. Entonces, cuando una pareja se casen, pero uno o ambos siguen pensando en términos de yo, ¿cómo termina ese matrimonio? Mal, con conflictos. Normalmente se lleva con conflictos. Y en términos de yo, porque muchas veces nos cuesta salir de la mentalidad del yo. Nos cuesta pensar en Cristo. Pensamos, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar? Yo. Todas esas cosas son preguntas válidas, pero nos cuesta. A la luz que nosotros hemos sido salvados en la persona de Cristo, debemos responder de acuerdo con nuestra nueva naturaleza. Debe haber un cambio en nuestras acciones que refleja la transformación que ha ocurrido dentro de nuestro corazón con el Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, cuando tengas tu primer bebé, ¿tu vida va a cambiar, sí o no? Sí, va a cambiar. Va a cambiar y debería cambiar. Cuando nos convertimos en discípulos de Cristo, ¿deberíamos esperar un cambio de la persona? Sí. ¿Ese cambio va a ser perfecto? No. Pero va a haber un cambio, sí o sí. Entonces, si alguien, Dios salvó a una persona y le gustaba robar, ¿qué debería hacer ahora que es creyente?
Amén, es tan sencillo, ¿no? Dejar de robar. La Biblia dice no solamente dejar de robar, pero trabajar para ayudar a los hermanos en necesidad. Eso es lo que deberíamos hacer. Ahora, si alguien tiene problemas con la lujuria, ¿cómo debería solucionar eso? Debería aprender a someter sus deseos y pasiones al Señor, orar por su futuro cónyuge, acercarse a los hermanos maduros en la fe para rendir cuenta. Eso está bien. Hay un cambio, debería haber un cambio en nuestras vidas. Y Dios nos está mostrando a través de la carta de Santiago cómo debemos vivir prácticamente como discípulos de Cristo, transformados por la gracia. Yo no estoy hablando de, vamos a decir, cambio de comportamiento. Porque los psicólogos, ellos tratan mucho eso. Cambio de comportamiento, sí, una transformación en el corazón. Entonces, la semana pasada vimos que debemos ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para la ira, porque la ira del hombre nunca hará lo que es correcto ante los ojos de Dios. Parte de, cuando nosotros estamos enojados, nos cuesta pensar claramente. Pero yo quiero que ustedes vean que la vida cristiana es una vida de intercambio. Una vida que constantemente vamos a cambiar cosas. Vamos a quitar los hábitos pecaminosos en el poder del Espíritu Santo y las fuerzas de Cristo, no la nuestra, y reemplazándolo con principios bíblicos, lo cual es un proceso y va a tomar toda la vida. ¿Tú sabes cuánto tiempo va a tomar? Toda la vida. Yo tengo que decir toda la vida porque hay algunos que van a decir, Dios me salvó hoy, ya yo soy perfecto el día siguiente. No funciona así. Es un proceso. Tampoco nos da libertinaje para hacer lo que queremos. Pero la idea es que constantemente estamos despojándonos del viejo hombre. Vamos a Efesios 4, 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24. Dice que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompen según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu ¿de qué? De tu mente. Y se visten del nuevo hombre, lo cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad ¿de qué? La verdad. Vamos a ser cambiados, renovando nuestra forma de pensar con la palabra de Dios. Y va a costar. Va a costar. Si tu vida te enseñaron a criar tus hijos de esta forma y Dios te salva, ahora tú tienes que hacer lo correcto, pero ya tú tienes años de malos hábitos. Y es para romper esos malos hábitos, va a costar. Pero tenemos la palabra de Dios, entonces tenemos que repetir las verdades del Señor hasta que se convierta una realidad en nuestro corazón. Y después tenemos que preguntar, ¿cómo lo ponemos en práctica? ¿Cómo yo puedo amar a mis hijos prácticamente? ¿Cómo puedo apuntar a mis hijos al Señor? Romanos 6:6 dice, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruida a fin de que ya no seamos esclavos ¿de qué? Del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Aunque tenemos los deseos de la carne, y los deseos de la carne siempre van contra la naturaleza de Dios, su carácter, pero siempre vamos a luchar y debemos entender que ya no somos esclavos al pecado. Entonces, cuando pecamos es porque nos entregamos al pecado. 2 Corintios 17, disculpa. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Entonces, el estilo de vida de un seguidor de Cristo consiste en eliminar los viejos hábitos pecaminosos y cambiarlas por los principios bíblicos que glorifican a Dios en el poder de Cristo. Ahora, lo voy a repetir. ¿Eso va a pasar de día a noche? No. Por favor, escúchame acá. Porque hay algunos que van a decir que el cristianismo demanda perfección. Tenemos perfección en Cristo. Enfrente de Dios somos perfectos.
porque Cristo pagó los pecados nuestros. Pero en esta vida vamos a luchar con el pecado. Y en luchando el pecado tenemos que esforzarnos, matar el pecado y reemplazarlo con lo bíblico. Y a veces eso no es easy, no es fácil, disculpa, porque no queremos soltar el pecado. Es como tener el celular así, no queremos soltar. Sí, toma, pero no lo suelta. Tómalo, pero no lo soltamos. Y los mantenemos así. Sí, ¿a dónde está tu celular? Te lo di a ti, pero está en tu mano. Tenemos esa tendencia con el pecado. Y a veces no sabemos cuál es el pecado. Y es porque necesitamos los hermanos en Cristo para ayudarnos a ver cuáles son esos pecados que nosotros no podemos ver. Si somos casados, nuestros cónyuges nos van a ayudar en esa área. Si tenemos hijos, aún más van a ser sinceros con nosotros. Porque es parte de... Nosotros necesitamos el cuerpo de Cristo. Entonces, esa idea que vamos a aislarnos, vamos a poner en el closet y vamos simplemente manejar nuestras luchas a solas, no funciona. Porque Dios no lo hizo de esa forma. Tenemos que crecer dentro de un cuerpo. Y si no tenemos el cuerpo, nuestro crecimiento va a ser bien lento. Bien lento va a ser nuestro crecimiento porque no tenemos el cuerpo de Cristo. Entonces, el primer punto que yo quiero tocar es desechando toda impureza. Desechando toda impureza. Mira lo que dice, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciben ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Santiago nos dice que desechemos toda inmundicia que transmite la idea de quitarse ropa. Piensa, quitarse ropa. Todos nosotros estamos vestidos, amén por eso. Ahora, creer que los creyentes, esa idea que los creyentes van a seguir en las normas de la vida antigua, no debería ser así. Nosotros tenemos que quitarnos el viejo estilo de vida pecaminosa antes de conocer a Cristo y nos pongamos el nuevo estilo de vida de obediencia como seguidor de Él. Somos una nueva creación. Tú puedes imaginarte venir de trabajar afuera todo el día en el sol sudando, te quita la ropa para bañarte, te baña y después cuando te baña usa la misma ropa vieja que te quitaste para bañarte. ¿Eso sería lógico? No, da asco para ser sincero. Pero eso es lo que el cristiano hace normalmente. Somos una nueva criatura, pero no queremos despojarnos de la ropa sucia. Los hábitos que nosotros tenemos como creyentes. Y esos hábitos no le agrada a Dios. Algunos de esos hábitos no somos conscientes. Y algunos de esos hábitos sí somos conscientes. ¿Alguna vez ustedes han pecado y no se han dado cuenta? Sí. Sí. Y dame ver si alguna vez han pecado y simplemente sabían que estaban pecando y aún así pecaron. Sí, yo lo he hecho también. Nosotros tenemos que quitarnos los malos hábitos. No tiene sentido que un creyente que ama al Señor vuelve a los viejos hábitos pecaminosos como nueva criatura. No tiene sentido. No debe ser la norma tampoco. Y yo digo no debe ser la norma porque a veces es lo normal que hacemos. Debería ser la excepción. Ahora, inmundicia. Mira lo que significa inmundicia. Toda suciedad moral o imperfecciones según las normas de Dios. Inmundicia. Lo que Dios odia, nosotros debemos odiar. Lo que Él ama, debemos amar. Entonces debemos eliminar regularmente todo lo malo que no le agrada a Dios, según las Escrituras. Y déjame decir, según las Escrituras. Si nosotros no conocemos las Escrituras, ¿cómo podemos despojarnos del mal? ¿Cómo? Sería imposible. Sería imposible despojarnos de mal si no conocemos lo que dice la palabra de Dios. Entonces nosotros necesitamos conocer la voluntad del Padre según la Biblia en el poder del Espíritu Santo. Eso significa que tenemos que estudiar. ¿Cuántos de ustedes estudian su Biblia todos los días?
Debemos hacerlo. ¿Cuántos de nosotros estudiamos la Biblia todos los días? Y yo quiero que ustedes vean. Nadie levantó su mano. Porque tenemos la tendencia de leer lunes a viernes. Los fines de semana son nuestros días. Pero cuando estoy con mi familia, no estudio la palabra de Dios porque estoy con mi familia. Y Dios agrada que yo esté con mi familia, pero todos los días deberíamos estudiar la palabra de Dios, porque todos los días estamos siendo enfrentados con circunstancias y pecado y tentación del mundo. Ejemplo, si luchas con la ira, la amargura, cualquier otro pecado, dejemos de hacerlo y avanzamos a lo que es bíblico. Pero solamente podemos hacer eso si conocemos lo que es bíblico. Si no lo conocemos va a ser bien difícil. Y esa palabra de malicia conlleva la idea de distorsionar intencionadamente los principios morales de Dios por beneficios malvados. La malicia significa, tú sabes lo que estás haciendo está mal. Y aún así lo hace. Aún así lo hace. Cuando yo hablo con parejas, y yo digo consejerías como psicólogo, ahí pasa la mayoría del tiempo. Cuando yo paso con parejas, ellos dicen, yo lucho con, vamos a decir, fidelidad con mi esposa, mi mente. Ok, está bien. ¿Cómo está combatiendo eso? Y nunca me dan una respuesta. Ellos simplemente dicen, estoy combatiendo. Y decir que están combatiendo, están satisfechos lo suficiente para apaciguar su conciencia, pero no para cambiar. Escucha eso. Ellos dicen, yo lucho acá y en confesarlo conmigo y mi esposa es lo suficiente para apaciguar su conciencia, pero no para cambiar. Y muchos cristianos viven de esa forma. Intencionadamente ellos quieren vivir en su maldad. Tenemos que despojarnos del viejo hombre, viejas costumbres pecaminosas y vestirnos con los principios de la palabra de Dios. Y eso nos deja con dos verdades. Uno, aunque somos salvos en Cristo, todavía lucharemos con hábitos pecaminosos. Vamos a luchar. A mí me encanta cuando los cristianos están luchando. Me encanta cuando ellos dicen, mira, estoy luchando con eso. Y ellos lo ven como mal, yo lo veo como bien. ¿Sabe por qué? Porque ellos están luchando. La mera lucha dice que el Espíritu Santo está obrando en esa persona. A mí me preocupa cuando están pecando y no luchan. Y eso pasa más frecuente que nosotros pensamos en nuestras vidas. Pero yo creo que ustedes entiendan, vamos a luchar con pecado como creyentes. Nico, ¿te puedes leer 1 de Juan 1:9 en voz alta, por favor? 1 de Juan 1:9. Sí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Eso implica que vamos, ¿qué? ¿Qué implica eso? Vamos a pecar. Eso es lo que implica. Implica eso. Y muchas veces no queremos entender eso, pero implica que vamos a pecar. Una vez más, no estamos dando licencia acá para pecar. Vamos a leer Romanos 7, 15 al 20. Hermana Gaby, tú puedes leer, por favor. Romanos 7, 15 al 20. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que hago eso hago. Si lo que no quiero hacer eso hago, estoy de acuerdo con Dios, reconociendo que estoy. Si ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que dice sí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero hacer el bien no. Pues no hago el bien de deseos, sino que el mal que quiero es. Si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí.
sino el pecado que habita en mí. Si practico el mal, lo que va en contra de Dios, es el pecado que habita en mí. Y ese pecado, ¿qué tú haces con ese pecado? ¿Qué deberíamos hacer con ese pecado que mora dentro de nosotros? ¿Ah? Quitarlo es uno. ¿Ah? Ahí está el detalle. Matarlo. Matar ese pecado. Eso es lo que deberíamos hacer. Matar el pecado. Vamos a luchar con el pecado. Pablo lo menciona, pero tenemos que matar el pecado. ¿Y cómo nosotros podemos matar el pecado? ¿Qué piensan? ¿Cómo podemos matar el pecado? ¿Y qué haces? Leyendo la Biblia y poniendo en práctica. ¿Ah? Orando, amén. ¿Ah? Confesando nuestros pecados, eso es importante. Muchas veces no confesamos nuestros pecados. Pero es uno de los primeros pasos, confesarlo a Dios y después un hermano o hermana maduro. Pero yo digo todo eso porque tenemos que matarlo. Matarlo. El jueves yo fui al gimnasio con Miqueas y hicimos piernas. Y todavía le duele. ¿Por qué? Porque él no está acostumbrado a hacerlo. Pero mientras que él lo hace constantemente, ¿tú sabes lo que va a pasar? Se va a acomodar y su cuerpo se va a acostumbrar. Pero es una disciplina. El hecho es que cuando hacemos salud, cuando hacemos la disciplina, nos duele los primeros días. Las primeras semanas nos duele la disciplina de matar el pecado que no queremos soltar. No queremos soltarlo, pero debemos soltarlo. Y después someter nuestro cuerpo, nuestros deseos a la palabra de Dios. Pero yo quiero que ustedes capten, ningún cristiano es perfecto. Ninguno. Yo no soy perfecto, ninguno de los líderes son perfectos, ustedes no son perfectos. No hay nadie en el cuerpo de Cristo que es perfecto. Y nosotros deberíamos entender eso, pero el pecado no debería ser la norma, sino la excepción. Eso es la realidad. Vamos a luchar. La segunda cosa que aprendemos sobre esto, estamos llamados a recibir constantemente la palabra de Dios dentro de nuestros corazones. Dentro de nuestros corazones. La única forma de matar los pecados es constantemente recibir la palabra de Dios. A veces nosotros estamos luchando con un pecado y tenemos la opción, leer la palabra de Dios o hacer el pecado. Y luchamos con esa batalla en nuestra mente. Sea lo que sea. Sea lo que sea. Y estamos luchando. Y a veces nos damos a la carne. Y a veces, por la gracia de Dios, seguimos y dependemos de Cristo. Pero cuanto más nosotros crecemos en la madurez, vamos a inclinarnos a someternos a Cristo. Y no alimentar los deseos de la carne. Nosotros fuimos salvados por la palabra hecha carne, Jesucristo. Él nos da la fuerza. Pero muchas veces nos olvidamos la importancia de la Biblia. Ahora, hago la pregunta regularmente, pero ¿cuántos de ustedes han leído toda su palabra de Génesis a Apocalipsis? Levante su mano, por favor. 1, 2, 3, 4, 5. 5 de casi 20 y pico personas acá. Yo creo que usted, si no leemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a combatir el pecado? Deuteronomio 29, 29. Deuteronomio 29, 29. Dice la palabra de Dios: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardamos todas las palabras de esta ley. Tenemos que amar esa palabra. La palabra que nosotros tenemos es para quién. ¿Es para Dios? Dios es la palabra. Es para nosotros. Y los misterios son para Él. Pero ¿qué pasa si nosotros no queremos consumir este libro espiritualmente? Mateo 4:4. Esta es la tentación de Jesús.
Pero Jesús le respondió a Satanás: está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué precioso. Cuando Jesús estaba siendo tentado, igualito que nosotros, ¿cómo respondió Jesús? Con la paz. Escrito estás. ¿Alguna vez han hecho eso? Ponlo en práctica porque es interesante. Porque cuando viene una idea acá adentro, yo digo, escrito estás, ABCD. Funciona. Funciona. Pero no tenemos esa tendencia. Escrito está contra cualquier pecado, sea lo que sea, en cual tú lucha. 2 Timoteo 3, 16 y 17, bien conocida para la mayoría de nosotros. Yo creo que esta versión que yo tengo que es Dios habla hoy. Mira lo que dice. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Toda la palabra de Dios. Un verdadero discípulo de Cristo, 2 Timoteo 3, 16 y 17, un verdadero discípulo de Cristo no hace el pecado un hábito. No hace el pecado un hábito. Pero luchará cada día para matar ese pecado. Y cualquier pecado que sea. Porque esa lucha interna de matar el pecado será solamente con la palabra de Dios, sometiéndonos y obedeciendo la palabra de Dios en nuestros corazones en el poder del Espíritu Santo. La única forma que tú vas a cambiar cualquier área en cual tú luchas. Piensa en tus pecados. Personalmente, cada uno de nosotros tenemos nuestras luchas. Pero si no aplicamos la palabra de Dios, ¿tú sabes qué va a pasar con esas luchas? Va a seguir. Y puede seguir una semana, un mes, años. Años. Hablando con parejas, ¿cuántos años tienen luchando con esto? Ellos dicen 6 años. Y yo digo, ¿a dónde está la victoria del Señor en tu vida? ¿Acaso Dios no es más poderoso que ese pecado en cual tú estás luchando? Y ellos siempre dicen, sí. Pero su vida grita, no. Porque no toman esa palabra y lo guardan y lo mastican hasta que aplicarlo en cada área de esa vida, de ese pecado y someterlo a la palabra de Dios nos cuesta. Todo creyente es capaz de amar y obedecer al Padre. Todo creyente es capaz de quitar los viejos hábitos y reemplazarlo con lo bíblico. ¿Por qué? Porque Filipenses nos recuerda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todos nosotros conocemos ese versículo, pero queremos aplicarlo a la vida y no a nuestra vida espiritual. Todo lo puedo en Cristo, sí lo puedo. Puedo matar todo pecado en Cristo, porque Él me fortalece. Los creyentes deberían crecer en santidad. Deberían crecer. Y va a ser precioso. Va a haber momentos de éxito y va a haber caídas. Y cuando hay esas caídas, vamos a decir, Percy lucha con algo y dice, mira, fallé en esto. Amén, hermano, vamos a orar. ¿Qué pasó? Vamos a pasar por proceso en su corazón, haciendo preguntas, y cuando llegamos al asunto del corazón, le voy a pedir, pida perdón a Dios. Y después vamos a rendir cuenta uno con otro. Amén. Igual conmigo. Todos nosotros necesitamos la gracia de Dios. Dime qué cristiano no necesita la gracia de Dios. Y te voy a decir que él no es cristiano. Todos necesitamos la gracia de Dios. Sin embargo, nuestra tendencia es mezclar, y escúchame aquí, nuestra tendencia es mezclar lo santo con lo profano en nuestra práctica. Por ejemplo, antes de la salvación, digamos que éramos chismosos, y como creyentes somos chismosos solamente en el culto de oración. Todavía somos chismosos. Ahora lo estamos haciendo en el culto de oración. Queremos profanar lo santo con la mala práctica.
en vez de despojarnos del viejo hombre, queremos reformarlo. En vez de cambiar y matar, Nico mencionó, tenemos que matarlo. Nuestra tendencia es reformarlo. Y eso no funciona. Cuando queremos reformar nuestro pecado, vestirlo de una forma religiosa, vamos a quedar igual que los fariseos. Queremos reformar nuestros malos hábitos. Y no es así. No podemos reformar nuestros malos hábitos. Tenemos que matarlo. Es la única opción. Hacemos justificaciones en nuestros corazones para continuar en los deseos de la carne, mientras lo disfrazamos en la religión. Y es común. Es más común que nosotros pensamos. Y eso nos está causando daño. Porque Dios está diciendo, mátalo, y nosotros estamos diciendo, refórmalo. Ahora, en esa batalla que nosotros tenemos, y a veces ni nos damos cuenta, en esa batalla, cuando nosotros intentamos a reformar el pecado, los malos hábitos, ¿cómo termina nuestras vidas? Mal, ¿ok? ¿Y qué va a pasar con el pecado en nuestras vidas? ¿Hablan? ¿Qué dice? ¿Cómo? ¿Lo va a destruir? Sí. ¿Ah? Nos va a dominar. Pero no, ojo, nos va a dominar y vamos a tener paz en nuestra conciencia. Ese es el detalle. Porque lo estamos reformando. Cuando Dios dice mátalo, nos estamos reformando. Entonces va apaciguando nuestra conciencia, nuestra culpabilidad. Y eventualmente simplemente es parte de nuestra ADN espiritual. ¿Cuántos pecados en nuestras vidas hemos adoptado en nuestro ADN espiritual? En vez de matarlo, lo abrazamos y lo reformamos. Y a veces es difícil de verlo, pero es bien sutil. Porque tú puedes luchar con la ira. Y esa ira se expresa con tu esposo, tu esposa, tus hijos. Y tú intentas reformarlo en vez de matarlo. Entonces por momentos, por semanas, tú estás bien, por días estás bien. Y después explosión. Y después por lo menos algunos días están bien. Y sigue ese círculo vicioso. Y no mejoran. ¿Por qué no mejoran? Porque quieren reformar su pecado. Mira lo que Santiago dice. Reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Alma en griego es psyche, que significa esa parte inmaterial del hombre, del corazón, mente, conciencia, esa parte que no muere. Solo la palabra de Dios y Jesús, recibido en nuestros corazones, pueden salvar nuestras almas. Cuando creemos en Cristo. Pero esta vida es la única oportunidad de abrazar o rechazar a Jesús. Y cuando abrazamos a Jesús, tenemos que empezar la lucha de trabajar en matar nuestros pecados. Es como ir al trabajo el primer día. El primer día del trabajo, un nuevo trabajo. Amén. Fuiste, ya está ahí, presente. Ahora tú tienes que aprender todos los detalles, matices de este trabajo. No solamente del trabajo, de los compañeros en cual tú trabajas. No solamente ellos, sino el jefe o la jefa. Y tú tienes que aprender todos esos matices para tener éxito en ese trabajo. La vida cristiana, somos salvos, ahí está. Ahora tenemos que someter a nuestro cuerpo, nuestros deseos, nuestra mente, nuestro corazón, a todas las matices de la palabra de Dios para que nosotros podamos caminar en santidad. Pero nos cuesta, porque en vez de matar el pecado, queremos que reformarlo. Y nosotros no podemos reformar el pecado. El versículo 22 dice: sean hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos.
Santiago nos ordena... primero, dale, Ángel. Cuando usted menciona que en lugar de andar en pecado, estamos reformando, cuando usted dice que estamos reformando, ¿qué se refiere exactamente? Lo que usted quiere decir es que nosotros vamos a hacer cambios especiales a... Queremos reformar nuestros pecados, es cubrirlo o cambiarlo en términos religiosos para que podamos aceptarlo. Pero continúa siendo, como decimos, sí. Eso, gracias Ángel por esa ilustración. Sí, pero eso es lo que significa. Nosotros en vez de matar, vamos a decir el chisme. Debemos matar el chisme. Amén. Nos gusta, mira, tú sabes lo que pasó, tú sabes lo que pasó, tú sabes lo que pasó. Ahora lo hacemos, bueno, en la oración, bueno, quiero orar por la hermana Gaby porque ella está luchando con aves. Es la misma cosa. Es la misma cosa. Entonces lo hicimos religioso y así apaciguamos nuestra conciencia. Es como la pareja que dice, se van a casar y dicen, bueno, tuvimos relaciones antes de casarnos. Y lo justifican diciendo que nos vamos a casar. ¿Eso está bien o no? Es pecado. Es pecado. Y ellos van apaciguando su lujuria con cosas bíblicas. Yo me voy a casar con él y con ella. Pero eso no está bien. Y nunca llega al corazón del asunto. Muchas veces nosotros simplemente reformamos o disfrazamos el pecado en términos religiosos, como los fariseos. El momento que tú te conviertes en un discípulo, tú abandonas a tus padres. Eso es lo que dijo Jesús, ¿sí o no? Ustedes ponen las tradiciones del hombre sobre la palabra de Dios. Y así anulan la palabra de Dios y siguen en su pecado. Nosotros tenemos la tendencia más de reformar nuestros pecados o intentar hacerlo que cambiarlo y matarlo. Nos cuesta. ¿Contesta la pregunta, Ángel? Amén. ¿Tienen otras preguntas? Cuando dice que la conciencia es una ciudad organizada. Eso exactamente lo que es. Eso es lo que es. Vamos a cauterizar nuestro corazón. Porque pensamos que ese pecado es ya aceptable. Jerry Briggs escribe un libro, Respectable Sins, pecados respetables. A donde ya nosotros en ese pecado, si ese pecado es respetable, eso está mal. La homosexualidad, eso está mal. Pero mintiendo de vez en cuando, eso es más o menos. Eso es una mentira blanca no duele a nadie. No. Pecado es pecado. Y la única opción que Dios nos da es matarla. ¿Amén? Versículo 22. Sean hacedores de la palabra de Dios, no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Santiago, una vez más, nos ordena a recibir la palabra implantada en nuestros corazones como la verdad absoluta. Ahora, si somos creyentes, nuestra fe se va a ser demostrado a través de nuestra obediencia al Padre basado en amor. Basado en amor. Entonces, aceptar la palabra es practicar la palabra. Lo voy a repetir. Aceptar la palabra es practicar la palabra. Ahora, a mí me gustan los niños, usar la ilustración de los niños. A veces, como padres, le preguntamos a nuestros hijos, ¿hiciste A, B, C, D? Y ellos dicen, sí. Pero no. ¿Limpiaste tu cuarto? Sí. ¿Y tú miras su cuarto? No. Tenemos esa tendencia. Tenemos la tendencia de decir sí, pero en realidad es no. Nosotros no podemos separar la obediencia de la práctica. Tú no me vas a decir que tú obedeces, pero no practicas. Tú no vas a decir que tú aceptas la Biblia, pero no lo pones en práctica. Ahora, tú me puedes decir que no sé cómo ponerlo en práctica. Eso está bien, eso es válido. Pero nunca me va a decir con la palabra de Dios
que dice que acepta la palabra, pero no lo pone en práctica. Porque para aceptarla significa ponerlo en práctica. Es la única forma. No se puede separar. El momento que yo dije acepto a Jamie, ya no podía retroceder. Tenía que ponerlo en práctica. Tenía que caminar. Y aunque yo no sabía en cómo caminar en algunas áreas, tenía que caminar. Tenemos que ponerlo en práctica. Entonces, la frase ser hacedores son verbos y es un mandato. No es una sugerencia, es un ¿qué? Obligación. Que nosotros hacemos porque amamos al Señor. Viene directamente del Señor. Nuestras vidas espirituales no deberían basarse en nuestros sentimientos, hermanos. Lo voy a decir again, nuestras vidas espirituales nunca se basan en nuestros sentimientos, aunque tenemos sentimientos, nunca se basa en nuestra próxima experiencia. Nunca se basa en cada palabra que sale de la boca de Dios. Porque a veces yo me siento contento y feliz y a veces no. Y déjame decirte, la distancia de esos dos sentimientos puede ser 10 segundos. Me siento feliz y después 10 segundos estoy triste. Mi hija me mostró eso. ¿Por qué está llorando? No sé. Pero está llorando. Y después, vamos allá afuera. Las lágrimas en sonrisa ahora. Con sonrisa y lágrimas ella está así. De un segundo al otro. Porque está, no sé, vamos a salir afuera. Ok, con lágrimas. Así es el ser humano. Si nos basamos en nuestros sentimientos, cambia de segundo a segundo. Y no podemos basar nuestra vida cristiana en eso. Nuestra vida espiritual está determinada por la obediencia a largo plazo. Porque las emociones son cortos plazos. Pero la obediencia es largo plazo, basado en nuestra relación con Dios. ¿Y esa relación cambia? No. Esa relación no cambia. Y ya va a haber días que tú vas a sentir, no siento la presencia de Dios. Va a haber esos días. Va a haber días que tú vas a decir, Dios no me ama. Pero no es así. No es la realidad. Si tú hablas con una pareja casada, yo voy a decir, tú amas a tu esposo o a tu esposa. Ellos van a decir, amén. Y después hago otra pregunta. ¿Tú me estás diciendo que cada segundo de tu vida tú amas perfectamente a esa mujer y ese hombre? No. No. Pero tú tomas la decisión a amar a esa persona a pesar de tus sentimientos, porque tú entiendes el compromiso que tú hiciste con Dios. Tomamos la decisión de obedecer, a pesar de cómo me siento. A veces me siento que Dios no está en mi vida. ¿Pero eso es cierto? No, yo sigo viviendo que yo soy hijo de Dios, porque la palabra dice, nada me puede separar del amor de Dios. Entonces no me importa cómo yo siento, el hecho que yo pienso que Dios no me ama, yo pequé, entonces Dios me va a rechazar. ¿Acaso yo rechazo a mis hijos cuando ellos me desobedecen? No. Yo tengo que recordar los versículos. Yo soy hijo de Dios. Yo tengo acceso a Él todos los días. Nada me puede arrebatar de mano de Él. Él me amó antes de la fundación del mundo. Yo tengo que repetir esas cosas hasta que se convierta en una realidad en mi corazón. Porque mis emociones me engañan. Porque en un momento estoy feliz, en otro momento estoy más o menos. Entonces nuestra vida espiritual es basada en la verdad de la palabra de Dios. Ahora, nosotros tenemos que pensar en esto. Escuchar es un trabajo, ¿sí o no? Escuchar es un trabajo. Porque implica que estamos intrínsecamente, vamos a aplicar lo que nosotros escuchamos. Si tú dices que va a escuchar, significa que tú vas a escuchar algo, significa que tú vas a aplicar algo. Si escuchamos la verdad, debemos conectar la información con nuestra vida.
¿Ok? Si yo escucho, lo voy a conectar con mi vida. Si yo escucho, lo voy a conectar con mi vida. Si yo escucho que Dios dice, no deje de congregar, entonces, ¿qué debería hacer? No dejar de congregar. Si yo escucho, ama a tu prójimo, yo tengo que conectarlo a mi prójimo y amar a mi prójimo, no como yo deseo, sino como Dios lo explica. Cuando nosotros pensamos en ese trabajo difícil de escuchar, y nosotros decimos todo, sí, te escuché, pero cuando se dice escuchar, está hablando de aplicación. Tú tienes que aplicarla. Entonces, cuando una persona se le repite un principio bíblico que debe seguir, pero regularmente no se somete a ese principio bíblico, ¿qué me está diciendo? Que no está escuchando. Ahora, tú puedes repetirlo con tus palabras, pero con sus acciones nada cambia. Lo están escuchando con sus oídos, pero no están escuchando con su corazón. Eso es lo que pasa. Sí. Ayuda mucho la palabra cauterizar porque yo de niño estábamos en análisis los que han pasado por esa experiencia saben que como sin buscar el abuelo y pasa lo mismo con el pecado. Estamos pecando no me parece normal. Otra cosa de que es el pecado es de simplemente un poco de falso sentido. Aquellas personas que les gusta la teología, les gusta escuchar la palabra de Dios, se emocionan con escuchar la palabra de Dios, pero no tienen ningún impacto en el mundo. Conozco muchas personas, ustedes saben que es una iglesia reformada, la doctrina. Conozco muchas personas que me dicen que sí, que la doctrina es una comunidad, que es un negocio, que están más cosas de predicador, no están en su vida. Las personas que no creo que han leído 10 veces más que yo, mejor en día. Yo creo que esto es lo peligroso y lo engañoso que pueda llegar a ser el pecado, ¿no? Porque aún estando en iglesia, estando en la comunidad, aún estando expuestos a una opinión saludable, la palabra es realmente bien. Amén. Es cierto. Nosotros, la gente le encanta la predicación reformada, le encanta los libros reformados, pero no les canta la vida reformada. Eso es lo que yo noto acá, particularmente acá. Me encanta todos esos grandes predicadores, pero cuando viene a la vida es otra cosa. Porque podemos escuchar la palabra de Dios, pero si no conduce a la obediencia, ¿tú sabes lo que es? Rebeldía. No hay otra forma de decirlo. Y es una rebeldía que eventualmente aceptamos. Y simplemente lo decimos, no, ustedes son así. No se trata de nosotros, no se trata de ustedes, se trata de lo que dice la palabra de Dios. Y ahí está la gran desconexión de nosotros. Queremos una iglesia reformada y sana, pero no queremos vidas reformadas y sanas. Y ya lo hemos aceptado. Ya lo hemos aceptado. Porque culturalmente la iglesia acá, en la sierra, tiene su cultura bien específico.
Cuando yo voy al campo, ¿tú sabes lo que ellos me piden? Ven, ora por mis ovejas, en medio de las ovejas. Ellos quieren que yo me pare en medio de las ovejas para orar por ellos, como mis oraciones son más santas que las de ellos. Porque en su mente, el pastor mi oración va a ser el máximo. No. Y cuando yo digo, tú puedes orar, dicen, no, yo quiero que tú ores. Porque queremos la palabra de Dios y hombres que predican la palabra de Dios, pero no queremos someternos a la palabra de Dios y vivir vidas de la palabra de Dios. Tenemos una cultura acá que no es saludable. Una cultura que exalta excelentes libros y predicadores, pero no exalta esos excelentes libros y predicadores en nuestras vidas. Hebreos 4 al 6. Dice, porque en causa de los que fueron una vez iluminados, pero que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron y es imposible renovarlos a otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo el Hijo de Dios y lo exponen a la, ¿qué dice acá? Ignónima pública. Ahora, yo quiero que ustedes vean, tenemos la tendencia de simplemente escuchar de nuestra forma. Entonces, entra acá en tus orejas acá y sale, pero nunca llega al corazón. Nunca llega al corazón y eso nunca termina bien. Entonces, si escuchamos y no obedecemos, significa que no hemos escuchado. Eso es lo que significa. Tú puedes citarlo con tu boca, pero no puedes citarlo con tus palabras, con tus acciones. Es solamente información, solamente son costumbres, pero no ha impactado a tu vida. Deuteronomio 11:1. Deuteronomio 11:1. Amarás pues al Señor tu Dios y guardarás siempre tus mandatos, sus estatutos, sus ordenanzas, sus mandamientos. Juan 15:14, anótale, pero lo voy a leer. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Es tan claro la palabra de Dios. Tenemos que obedecer, pero no nos gusta obedecer. Y además, no solamente no nos gusta obedecer, ya aceptamos esa rebeldía y lo disfrazamos con religión y apaciguamos nuestra conciencia o cauterizamos nuestros corazones en el proceso. Ya es la norma. No es simplemente algo que hacemos. La obediencia no es algo que hacemos, es el estilo de vida como seguidores de Cristo. Yo no simplemente obedezco la palabra de Dios, es estilo de vida mío. Y no lo hago perfecto, ni ustedes tampoco. Pero debería ser un estilo de vida. Los discípulos fueron conocidos por dar su vida a Cristo. Nosotros tenemos que mostrar obediencia en nuestras vidas. Tenemos que ser hacedores de la palabra. No es opción, hermanos. Y si necesitan ayuda, piden ayuda. Porque otra cosa es que no pedimos ayuda. ¿Por qué no pedimos ayuda? El orgullo. Otros, sutilmente, si llegamos al fondo, no queremos renunciar. Nos encanta ese pecado. Pero si somos verdaderos discípulos de Cristo, vamos a ser hacedores de la palabra. Vamos a escucharlo no solamente acá, sino acá, en el corazón. Y eso va a impactar tu vida. Y déjame decirte, no va a ser perfecto. Ninguno de nosotros vamos a ser perfectos en esta vida. Pero deberíamos lograr a Cristo, imitar a Cristo en nuestras vidas y andar como Él anduvo. No podemos engañarnos a nosotros mismos. Y Él mismo dice se puede engañar. Y ahí está el detalle. Mira lo que dice en versículo 22 y vamos a terminar. Sean hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores que se engañan a sí mismo. Cuando una persona se engaña a sí mismo, ¿sabe qué es engañado?
¿Cómo? No. Porque es engañado. Tú no sabes que es engañado. Esa es la característica de ser engañado. Tú no sabes. Pero tú sabes cómo la iglesia puede notar. ¿Cómo puede notar la iglesia? Por sus frutos. Más alto. No había mucha confianza en esa respuesta. En sus frutos se puede notar. Siempre va a ser evidente. Siempre va. Si yo le digo a mis hijos, limpie su cuarto. Y no lo hacen. Tercera vez, limpia su cuarto. Y no lo hacen. Pero finalmente yo digo, limpia su cuarto. Y ellos, sí, lo voy a limpiar. Renegando. ¿Ellos están obedeciendo? No. Ellos lo hacen a la mala. Simplemente para cumplir. Un creyente no va a ser así. La primera vez que un creyente sepa lo que dice la palabra de Dios, en cualquier área de nuestras vidas, y un hermano o hermana nos confronta, tú vas a decir amén y gracias. Voy a intentar hacer esto y esto y esto. Yo justo estaba hablando yo creo que los varones, el viernes, algunos varones el viernes. Y había un hombre en mi vida que Dios puso en mi vida. Y él me dijo, Joe, tú tienes que dejar esto. Y yo dije, amén, tienes razón. Porque lo que está haciendo no es bíblico. Ahora, mi carne no quería renunciarlo. Yo voy a ser bien sincero. Pero lo que estaba diciendo ese varón era cierto. Era cierto. Yo no podía pelear con él. Mi lucha no era con él. Era como Pablo dice, entre mi carne y el espíritu que mora dentro de mí. Amén. ¿Preguntas? ¿Quejas? ¿Algunas cosas? Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por este privilegio que tenemos. Ayúdanos, Padre, a ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para despojarnos del viejo hombre. No lo hacemos en nuestra fuerza, Señor, sino en la fuerza de Cristo. En tu gracia, oh Dios. Ayúdanos para poner en práctica lo que dice tu palabra. Y a veces no lo vamos a entender, Padre. Y a veces no queremos entenderlo. Pero finalmente, si somos tus hijos, vamos a escuchar la voz de nuestro pastor, Jesucristo. Guíanos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.